Estamos viendo cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles el Evangelio ha llegado a la ciudad de Tesalónica y estábamos leyendo allí acerca de cómo ese Evangelio fue creído por bastantes personas en aquel lugar. Lucas lo menciona en el capítulo 4, el versículo 17 del libro de los Hechos Apóstoles, cuando dice: algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y vemos cómo Lucas nos trae ese relato, podríamos decir desde un punto de vista externo, ¿no?, de lo que pasó, ¿no? De repente, en Tesalónica, una ciudad pagana, hay un grupo de personas que se van a identificar como cristianos. Esto es lo que Lucas nos está transmitiendo. Pero también al mismo tiempo tenemos algo que es igualmente fascinante y que es bueno que de vez en cuando nos demos cuenta de ello, y es que el apóstol Pablo, que fue ese misionero que Dios usó para la extensión del Evangelio allí en Tesalónica, nos escribió una carta a esa misma iglesia de Tesalónica. No siempre los lugares en los que Pablo se encontraba recibieron cartas del apóstol posteriormente, pero en el caso de Tesalónica tenemos hasta 2 epístolas que Pablo escribió a estas mismas personas que está describiendo aquí Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es interesante ver cómo el apóstol Pablo, aquí escribiendo a los tesalonicenses, se refiere también a esos momentos de comienzo de la iglesia en Tesalónica. Y es curioso cómo el relato del apóstol Pablo, que se encuentra en el capítulo 1 de la primera epístola a los tesalonicenses, lo describe desde un punto de vista interno de lo que pasó, ¿no? Curiosamente, otra vez esa expresión, podríamos decir que aquí tenemos como la intrahistoria, ¿no? ¿Qué pasó entre bambalinas, ¿no? ¿Qué ocurrió en esas personas, ¿no? En Tesalónica, que puede explicar que repentinamente una serie de paganos, una serie de personas que estaban lejos de Cristo Jesús, también un grupo de personas que se describen aquí como temerosos de Dios, y que significa sencillamente personas que asistían a la sinagoga de los judíos y tenían un cierto interés en la fe de los judíos, hasta el punto de aceptar incluso que pudiera haber un solo Dios y no una multiplicidad de dioses, como decían los paganos, e incluso algunos de aquellos judíos, ¿no?, de Tesalónica vinieran a creer. Y es interesante que podamos verlo desde ese punto de vista, el punto de vista del apóstol Pablo aquí escribiendo a los tesalonicenses. Y por tanto, el pasaje al que me gustaría llamar la atención vuestra en esta tarde es para que podamos ver, por un lado, esto no siempre lo tenemos, reitero esto, no siempre tenemos el comentario externo que hace Lucas, si lo puedo llamar así, en Hechos, y al mismo tiempo el comentario interno de lo que pasó dentro de esas personas y por qué pasó. Y por eso digo que me gustaría llamar vuestra atención sobre 1 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 5, donde el apóstol Pablo nos dice exactamente cómo se explica lo que pasó en Tesalónica. ¿Qué explicación podemos dar, ¿no? ¿Hay acaso una explicación sociológica? ¿Hay, con todos los respetos, ¿no?, a los estudios sociológicos, algo que pudiera explicar la forma de entender el mundo que se podía tener entonces y que hacía que se pudiera aceptar ese evangelio? ¿Hay alguna explicación social, ¿no?, que lo explique? ¿Por qué estas mujeres nobles y no pocas, ¿no?, creyeron? ¿Hay algún tipo de explicación? Mirad lo que dice el apóstol. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La explicación de lo que pasó en Tesalónica está aquí en este versículo 5. El Evangelio llegó a ellos en palabras, pero también, dice el apóstol Pablo, en el Espíritu Santo. Llegó en palabras, el Evangelio son las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, pero hubo algo más que acompañó a esas palabras, y es el Espíritu Santo. Y es necesario que nosotros prestemos atención a lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, la explicación de lo que pasó en Tesalónica. Este mensaje podría titular la eficacia
del Espíritu Santo, la eficacia del Espíritu Santo. Lo que explica lo que pasó en Tesalónica es la eficacia del Espíritu Santo. Y tenemos que mirarlo, por tanto, con detalle. Lo primero que hay que darnos cuenta es que la forma en que muchas veces se traducen las cosas puede dar una sensación errónea. Cuando dice en palabras solamente, no está diciéndolo el apóstol como si despreciara la palabra. Esto, aunque a algunos le pueda parecer obvio, lo que estoy diciendo no resulta tan claro para algunos. No está aquí diciendo, bueno, la palabra no importa, la palabra no tiene importancia, lo que importa es el Espíritu Santo. No está diciendo eso en absoluto. Lo primero que está diciendo es que el Evangelio llegó a Tesalónica por palabras. El Evangelio es una comunicación de la realidad de quién es Cristo Jesús verdaderamente. El Evangelio se proclama, el Evangelio se predica y se anuncia porque se puede articular en palabras. Esto tiene que ver, como sabéis, con el mismo carácter de Dios, con el mismo carácter de nuestro Salvador, que es la palabra encarnada. El apóstol no está diciendo, por tanto, en primer lugar, que las palabras no importen, sino está diciendo que las palabras fueron el medio y el cauce por el que intervino el Espíritu Santo en Tesalónica, en una multitud de personas allí. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta de que el medio y el instrumento que el Espíritu Santo va a usar para llegar a nuestras vidas es la palabra de Dios. Es decir, sin la palabra de Dios, sin esta palabra divina, entonces nosotros no podemos esperar la intervención del Espíritu Santo. El instrumento del Espíritu Santo es la Escritura, es la palabra de Dios. Si queremos, por tanto, que el Espíritu Santo, lo ponemos desde ese punto de vista, ¿no? Porque muchas veces parece que nos anhelamos más una parte que la otra, decir, yo quiero del Espíritu Santo. Bueno, pues si quieres del Espíritu Santo, tienes que querer de la palabra de Dios. Porque no hay otra manera en la que viene sino por medio de la palabra. Aquí, en esta zona nuestra, como sabéis, tan seca, en la que nos encontramos, en la que vivimos, cuando llueve, uno puede observar una práctica muy curiosa, ¿no? Es que ves cuando está lloviendo un poquillo, ¿no? Vas por las calles y ves como la gente de las casas coge y saca las plantas que tiene dentro, plantas de interior, y las saca fuera para que les caiga el agua. ¿Por qué hacen eso? Pues porque ese agua es muy buena. Pues entonces, de la misma manera, si nosotros queremos del Espíritu Santo, tú quieres tener del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, pues tienes que estar presente en la predicación de la palabra de Dios. Tienes que oír la palabra de Dios, porque es por la palabra que viene el Espíritu Santo. No podemos esperar que esa lluvia del cielo, que es el Espíritu Santo, que trae una obra maravillosa en nuestra vida, pueda venir si nosotros no somos atentos a la palabra de Dios, no estamos atentos a la palabra de Dios, no somos personas asiduas de la palabra de Dios, ya sea de una manera pública, como en esta ocasión, escuchando la predicación de la palabra de Dios, o en nuestros propios hogares. Si queremos la presencia de Dios, y la presencia de Dios sabemos que es por la tercera persona de la Trinidad, es decir, por el Espíritu Santo, entonces tenemos que ponernos bajo la influencia de la palabra de Dios. Muchas veces decimos, no, pero es que me siento tan desanimado, es que fíjate los problemas que tengo, no sé cómo afrontar los problemas. Y muchas veces ocurre esto, no siempre, pero muchas veces ocurre esto, dice, pero hermano, hermana, ¿asistes a la predicación de la palabra de Dios? ¿Te pones bajo la palabra de Dios? Claro, muchas veces, no siempre estoy diciendo, pero muchas veces los problemas vienen porque no conocemos la Escritura, porque no conocemos la palabra de Dios. Entonces, claro, no hay manera en que seamos capaces de manejar las situaciones que nos vienen en la vida. Somos conscientes de que la palabra, de que es cuando estamos bajo la palabra que recibimos el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo efectúa la obra para la que fue enviada por Dios mismo. Es el Señor Jesucristo el que señala esa obra extraordinaria del Espíritu Santo.
en el capítulo 15 y en el capítulo 16 que hemos estado leyendo. Allí sabéis, esas palabras están tomadas de ese discurso de despedida, si así lo podemos decir, en el aposento alto, antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz, y les dice algo que les sorprendió tristemente a aquellos primeros discípulos. Dijo, bueno, yo os voy a dejar. Y ellos se pusieron tristes porque les había dicho que les iba a dejar. Pero dice, mira, si yo me voy, yo os voy a dejar a otro en mi lugar, que es otro exactamente igual que yo, el Consolador. Las traducciones nuevamente muchas veces son difíciles de hacer, ¿no? Pero lo fundamental que os tenéis que quedar con esa palabra es que Cristo realza que es uno como Él. No es uno inferior a Él, no es simplemente una fuerza que yo siento en mi alma y ya sé que está el Espíritu Santo conmigo. Es una persona que tiene la misma dignidad que el Padre y que el Hijo. Es uno como Él, que va a consolarnos, que va a acompañarnos, que va a estar en nosotros. ¿Y cómo conozco yo que el Consolador está conmigo? Claro, porque nosotros, como sabéis, no somos cristianos de primera generación, me refiero de la primera generación cristiana, ¿no? En el siglo I de la era cristiana, sino que estamos en el siglo XXI. Y claro, ya se ha visto tanto, ¿no?, en la historia de la Iglesia cristiana, ¿no? Y tantos han dicho, yo tengo el Espíritu Santo, pero ¿cómo sabemos que está el Espíritu Santo con nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque dice aquí, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo se conoce por el efecto que tiene en nuestras vidas. Particularmente, en primer lugar, está diciendo aquí por medio de esa convicción de pecado que trae a nuestra vida. Esto puede sorprender a algunos, ¿no? Pero realmente de lo que carece este mundo es de la convicción de que somos culpables. Siempre nos excusamos. Lo vemos desde el jardín del Edén, ¿no es verdad? Cuando Dios confronta a nuestros primeros padres, ¿no? Y vemos algo muy curioso, ¿no? Cómo se echan la culpa a otros, ¿no? Echan la culpa a otros, ¿no? Eva fue la serpiente que me engañó, ¿no? Adán, la mujer que tú me diste, o sea, la culpa es tuya, porque me la diste tú, y fíjate cómo me ha guiado. No, fue la serpiente. Echamos siempre la culpa a otro. El Espíritu Santo, la evidencia de que tú tienes el Espíritu Santo es que no le echas la culpa de tus problemas a otro, la echas a ti mismo. El culpable eres tú. Yo soy el culpable. Yo soy el pecador. Y eso es algo que está ausente en nuestra sociedad, ¿no es verdad? Siempre la culpa la tiene otro. A todos los niveles, ¿no? Lo vemos, ¿no? La culpa es del otro. Yo soy bueno. La culpa es... Pero el Espíritu Santo te convence de que tú eres pecador. Dice, tú eres el hombre, tú eres el culpable. Entonces, juzga la presencia del Espíritu Santo en tu vida por la convicción de pecado que tengas. ¿Te sientes culpable? ¿O la culpa la tienen otros? Somos culpables. Y esa es la evidencia. Y cuando el Espíritu Santo nos ha convencido de nuestra culpa, entonces nos muestra el único camino de salvación que existe, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que saluda aquí por medio de lo que dice Jesús mismo, la justicia. La justicia, realmente la obra que cubre nuestras faltas y nuestro pecado es la obra de la cruz, ¿no? Donde se ve la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él castigó a uno a favor nuestro. Y es justo delante de Dios perdonar a todos aquellos que se acogen a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque se pagó ya por nuestras culpas. ¿Pero por qué culpa? Estamos diciendo por la culpa mía. Si yo reconozco mi culpa, yo acudiré, dice aquí la Escritura, a Cristo Jesús para recibir el perdón de mis pecados. Y por tanto, la convicción de pecado nos lleva al Señor Jesucristo mismo, que es lo que estaba haciendo Pablo allí en Tesalónica, que es lo que estuvo anunciando a Cristo y a este crucificado. No hay otro mensaje que nosotros tengamos. Lo único distintivo de la Iglesia evangélica es ese mensaje. En tantas cosas podemos coincidir con el mundo y quizás podemos ser tentados a pasar demasiado tiempo en hablar de otras cosas cuando lo que a nosotros realmente nos importa es hablar de Cristo y de este crucificado. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia del Espíritu Santo. Ahí está la realidad. ¿Es Cristo precioso a tus ojos? ¿Es Cristo
aquel en quien has hallado el refugio para tu alma, por tu culpa, por tu maldad. En los momentos de dificultad y de prueba en este mundo nos acogemos a la persona del Señor Jesucristo, porque vemos que no hay nadie más glorioso que Él. Eso es la obra del Espíritu Santo, la obra que aconteció en Tesalónica y que acontece siempre que oímos hablar de Cristo Jesús por la influencia del Espíritu Santo. Por tanto, cuando dice aquí por palabras, no está despreciando las palabras, sino que está diciendo las palabras son importantes porque por medio de ellas viene el Espíritu Santo. Eso es lo primero. Pero hay otra cosa más, en segundo lugar. En palabras solamente, claro que sí, pero también en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. ¿Y eso por qué hay que señalarlo? Hay que señalarlo porque está distinguiendo entre la palabra y el Espíritu Santo. ¿Vino en palabras? Claro que sí. ¿Y es el conducto del Espíritu Santo? Por supuesto, lo acabamos de decir. Pero se puede distinguir palabra y Espíritu Santo. Porque vino por palabras y vino por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, está señalando aquí lo que llamamos la soberanía del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo es distinto de la palabra. Cuidado, recordar que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es el aliento de Dios. La Biblia es realmente algo que surge del Espíritu Santo, que se movió en los profetas, en los apóstoles, y ellos de una manera extraordinaria, iluminados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra de Dios, pero está diciendo que es algo distinto. El Espíritu Santo no puede de tal manera identificarse con la palabra que sea, si lo podemos así decir, enterrado en la misma palabra. La dignidad de la palabra le viene del Espíritu Santo, porque es la palabra del Espíritu Santo. Pero está diciendo, hay algo distinto. ¿Qué es lo distinto? Lo distinto es que el Espíritu Santo usa la palabra para obrar. Pero no está obligado, digamos así, no está sujeto a bendecir la palabra siempre que nosotros pensemos que tiene que ser de esa manera, sino que Él la usa soberanamente. La mejor manera de entender esto es por medio de lo que vemos nuevamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles o también vemos en la historia de la Iglesia cristiana. Muchas veces se ilustra de esta manera, ¿no? Un ministerio, ¿no? Dilatado en el tiempo, ¿no? de personas que quizás han estado 30 o 40 años, ¿no? predicando el Evangelio desde el mismo púlpito, una multitud de personas, y algunas veces se contaba, por ejemplo, en el avivamiento que hubo en Cambuslang, en Escocia, ¿no? en el siglo XVIII, cuando multitudes de personas se convirtieron al Evangelio. Algunos de los pastores que estaban predicando entonces eran personas ya muy mayores, ¿no? Y la gente preguntaba, bueno, ¿pero qué hay distinto en la predicación tuya, ¿no? ¿Hay algo que distinga? Y los pastores decían todos, sí, hemos predicado siempre igual. O sea, no es que hayamos predicado ahora mejor y por eso la gente se ha convertido, o porque hemos puesto más énfasis en animarle a la gente a creer y antes no lo hacíamos. No tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con el Espíritu Santo. Es decir, los medios de gracia, es decir, la palabra de Dios y, como vamos a tener dentro de un momento, los elementos de la cena en este caso, no traen necesariamente la presencia del Espíritu Santo. Esto es profundo, pero es lo que enseña el Evangelio mismo y la historia de la Iglesia. Es decir, no depende de la elocuencia del hombre, no depende de nosotros mismos, depende del Espíritu. Y hay veces que el Espíritu quiere usar la predicación más que otras. Eso explica por qué algunas veces hay gente que se convierte bajo la predicación y hay otras veces que no. Eso explica también ese efecto curioso, ¿no? que tenemos algunas de los predicadores, ¿no? que permitidme una pequeñísima, no me gusta mucho, pero referencias personales, ¿no? Uno piensa que ha predicado un mensaje que ha sido bueno, de alguna manera, pero nadie dice nada. Y algunas veces uno dice, este mensaje, ojalá no lo hubiera predicado, ¿no? Y la gente dice, me ha gustado mucho ese mensaje, ¿no? ¿Eso qué es? Es la obra del Espíritu Santo. Porque no es una impresión subjetiva que tú puedas tener del efecto que pueda tener un mensaje, sino es la obra del Espíritu Santo.
Y eso es lo que aquí está señalando el apóstol. Lo que explica Tesalónica, lo que explica las conversiones en Tesalónica, es la obra soberana del Espíritu Santo. Porque en otros lugares el apóstol predicó, pero ese efecto que se ve en Tesalónica es el que se señala aquí. ¿Por qué? Pablo dice, no porque fui más elocuente en Tesalónica que en otros sitios, no. Dice, fuimos conscientes de que nuestro evangelio llegó a vosotros en el Espíritu Santo, en palabras, pero hubo una dimensión ahí distinta, es la dimensión del Espíritu Santo. Y eso implica algo para nosotros, para nuestras congregaciones. Cuando venimos a la iglesia, oramos por la predicación de la palabra de Dios, oramos para que el Espíritu Santo se derrame eficazmente, o es algo que te pilla de sorpresa y nos hace sentirnos culpables, porque no se nos ocurre orar antes de venir. Es decir, Señor, bendice la predicación, que me sea de edificación y que sea de salvación a otras personas. Porque es que depende del Espíritu Santo. No va a depender de la habilidad del predicador. Eso no quiere decir que el predicador no se tenga que preparar lo mejor posible o que el predicador no tenga que hacer su función y su trabajo. No estamos diciendo nada de eso, por supuesto, pero depende del Espíritu Santo. Y en la Escritura se nos dice que si pedimos, se nos dará. Si llamamos, se nos abrirá la puerta. Si buscamos, vamos a hallar. Y esas palabras de Jesús, sabréis algunos de vosotros, que se dicen en el contexto del Espíritu Santo. ¿Cómo no nos va a dar el Espíritu Santo si se lo pedimos? ¿Pedimos el Espíritu Santo? ¿Pedimos para que el Espíritu Santo toque personas? ¿Me toque a mí? Porque la palabra es buena en sí misma, pero necesitamos también el Espíritu Santo. Entonces tiene que venir con palabra, pero tiene que venir también con el Espíritu Santo. Segunda cosa, pero hay una cosa más, una tercera cosa más. Tiene que venir por la palabra, con la palabra, y no viene sino por la palabra. Esto es algo distinto a lo que estábamos diciendo en los dos puntos anteriores. Lo que dice aquí Pablo, en tercer lugar, es que no podemos divorciar la palabra del Espíritu Santo. No podemos, y esto se ve claramente en la Escritura, ¿no? Porque en la Escritura se nos habla, y sabe que tenemos que tratar todos los temas desde el púlpito, ¿no? De los falsos profetas. Después, es que esto de los falsos profetas no parece un tema de mucha edificación, pero hay que tratarlo, claro. Está en la Escritura. Hay falsos profetas. ¿Cómo se distingue un falso profeta? Porque claro, el falso profeta, sobre todo en los tiempos del Nuevo Testamento, va a venir diciendo, sobre todo viene diciendo esto, es que el Espíritu Santo está conmigo y me ha dicho, y me dice, y voy para aquí y para allá. ¿Cómo distingo qué es la voz del Espíritu Santo? Una buena pregunta para hacernos, ¿no es verdad? Me gusta ilustrarlo con este anécdota, que es una anécdota real, ¿no? Del gran predicador bautista Spurgeon, ¿no? Que siempre recomendamos leer Spurgeon a todos. Que alguien llegó allí al tabernáculo, una iglesia de 6.000 personas, ¿no? Y una persona llegó allí y le dijo a Spurgeon, el Espíritu Santo me ha dicho que yo tengo que predicar en esta iglesia. Entonces Spurgeon se quedó mirándolo y le dijo, esto es rarísimo, dice, porque el Espíritu Santo a mí no me lo ha dicho. Y dice, claro, yo soy aquí el pastor, no puedo permitir a cualquiera. Dice, pero es que a mí me lo ha dicho, dice, pero a mí no. ¿Cómo podemos saber, no? Porque tenemos esa idea, ¿no? Es que el Espíritu me dice, el Espíritu me deja de decir, ¿no? ¿Cómo sabemos? Pues es lo que estaba diciendo, es por medio de la palabra. Es decir, la palabra nos permite discernir el Espíritu Santo. Si hablamos conforme a la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo está con nosotros. Pero si lo que decimos no es conforme a la palabra de Dios, entonces podemos estar completamente seguros de que no es algo que viene de parte de Dios, sino de parte del hombre. Es decir, la Escritura, la palabra de Dios, efectúa un control sobre lo que nosotros podemos discernir a nuestro alrededor. Por eso es tan necesario conocer bien la Escritura, porque si no profundizamos, si no conocemos la Escritura, entonces fácilmente podemos ser llevados
por los falsos profetas. Los falsos profetas, ¿dónde encuentran sus presas, ¿no? ¿Dónde tienen éxito? Bueno, pues es en los lugares donde no se conoce la Escritura, donde no se conoce la palabra de Dios. Si no sabemos de la palabra de Dios, entonces fácilmente seremos llevados por esos falsos profetas. Es decir, se nos da una facultad a la Iglesia, ¿no? Este es un beneficio extraordinario que Dios nos da de controlar, ¿no? De controlar de una manera objetiva lo que se nos está diciendo. Tú me vienes a mí y me dices, no, pero es que Dios dice que no es una Trinidad, sino que solamente el Padre es Dios, ¿no? El Hijo no es Dios, el Espíritu Santo es una fuerza. Ah, pero tú dices que el Espíritu Santo te ha dicho eso, pero yo sé que eso es mentira, que no te lo ha dicho el Espíritu Santo, es un espíritu engañador que te lo ha dicho, porque la Biblia dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, automáticamente, estoy dejando a un lado esos falsos profetas y no me van a poder seducir. ¿Por qué? Porque estoy sólidamente anclado en el testimonio de la Escritura. Existe ese peligro de ser seducidos por los falsos espíritus. ¿Cómo podemos evitarlo? Lo evitamos por el testimonio apostólico. Dice en 1 de Juan, capítulo 4, el apóstol Juan, ¿no? Este gran apóstol del Señor Jesucristo, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Y notad esto: el que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. ¿Qué es ese nos oye? Es el apóstol Juan hablando en nombre de todo, se lo puedo decir así, el colegio apostólico, es decir, de todos los apóstoles, la palabra. ¿Cómo sabéis que somos verdaderamente discípulos de Cristo? Porque hemos oído la voz de los apóstoles, es decir, el Nuevo Testamento. Si somos de Dios, vamos a seguir exclusivamente la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí. El Espíritu Santo no viene sin la palabra de Dios, sino que tiene que ver con la palabra de Dios. Y se nos concede ese privilegio enorme de que tú y yo podamos comprobar estas realidades. Tú y yo somos llamados. No se trata de que alguien nos diga, no. Tú tienes la Biblia, tú puedes comprobar por ti mismo si lo que se te está diciendo es conforme a la enseñanza bíblica o no. Y esto lo que hace es realzar la autoridad de la Escritura, de la palabra de Dios. Nos está diciendo: el Espíritu Santo siempre va a honrar su propia palabra. Sería algo sorprendente, ¿no es verdad?, que una persona viniera, ¿no?, y que esa persona se contradijera a sí misma y hablara en contra de sí misma, ¿no? Sería algo chocante, ¿no? Entonces, cuando alguien piensa que el Espíritu Santo va a decir algo que va contra el libro que él mismo inspiró, no es algo que es imposible. No es algo que no puede acontecer, que el Espíritu Santo te diga a ti una cosa que no está en la Biblia, que contradice la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo va el Espíritu Santo a traer a tu vida algo que no está en la Escritura, que no se puede comprobar que es conforme a la voluntad de Dios? Y lo que se nos está diciendo, por tanto, aquí es que esa obra del Espíritu Santo por medio de las Escrituras, esa obra del Espíritu Santo puede ser discernida, como dice aquí el apóstol, por la realidad de lo que hacen nosotros con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa recepción que dice aquí de la persona de Cristo Jesús. ¿La veis? Notado qué hace el Espíritu Santo. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo está conmigo?
es porque me hace ver la gloria del Señor Jesucristo hasta el punto de creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué es creer en Cristo? No es una actitud pasiva, ¿no? Esto lo tenemos que reiterar constantemente en una cultura como la nuestra, que tiene la fe como si fuera una actitud pasiva, ¿no? Uno está sentado cómodamente en un sofá viendo un programa de televisión y está ahí relajado, ¿no? Y se cree la gente que la fe es algo parecido a eso. No, la fe es algo activo. La fe significa salir de uno mismo y acudir a Cristo Jesús para que Él nos salve, para que Él nos bendiga, para que Él traiga lo bueno a mi vida. Eso es la fe. La fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que me impulsa a levantarme e ir a Cristo Jesús? La respuesta que da la Escritura es que es el Espíritu Santo mismo el que hace esa labor. Por tanto, juzga la presencia del Espíritu Santo en tu vida por el aprecio que tengas por la persona del Señor Jesucristo. Si Jesús es lo más precioso de tu vida, si Jesús es lo que da sentido a tu vida, si Jesús es para ti el único Mesías, el único Señor y Salvador, si la cruz es el gran mensaje que tú has escuchado y que ha cautivado tu vida y da sentido a la misma, entonces el Espíritu Santo está en tu vida. Porque la labor esencial del Espíritu Santo es mostrarnos la gloria de otro, la gloria del Señor Jesucristo. Y no es algo que es maravilloso, que muestra la naturaleza de Dios. Lo hemos dicho muchas veces, pero me encanta decirlo y dejarlo con vosotros como ánimo. ¿Os dais cuenta cómo la esencia de la existencia realmente es darse para otro, darse al otro? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no llama la atención sobre sí mismo, la llama sobre su Hijo, sobre el Hijo del Padre. Él se entrega. ¿Qué hace el Espíritu? Se da para que veamos la gloria de otro. ¿Pero qué hace el Hijo? El Hijo no se da gloria a sí mismo, el Hijo glorifica al Padre. Se dan a otro siempre. Y el Padre nos muestra que su corazón es también de dar, porque nos entrega a su Hijo, y como dice aquí el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, al Espíritu Santo. La esencia de esta vida es el servicio, el darnos a los demás, el vivir para los demás, el vivir para recomendar a este hermano, para decir, oye, es que este hermano es maravilloso, no para murmurar de él, sino para hablar bien siempre del otro, porque Cristo siempre habla bien, el Espíritu Santo siempre habla bien de Cristo. No viene el Espíritu Santo a decirnos, este Salvador no es tan bueno. Oh, no. El Espíritu Santo te dice, no hay un Salvador mejor que el Hijo eterno del Eterno Padre. Entonces, la Trinidad nos muestra la gloria de Dios, y lo que es la esencia de la vida cristiana es darle la gloria a otro, mostrar la gloria de otro. ¿Y quién hay más sublime, más maravilloso que Dios mismo? Este Dios al que servimos y adoramos, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí es donde está la gloria de nuestra fe. Por tanto, pidamos más del Espíritu Santo. Tenemos que pedir más del Espíritu Santo. Esto es algo muy práctico. Pedimos, Señor, dame de tu Espíritu Santo. Dame de su presencia. Dame de su consuelo. Dame de su gozo. Dame que vea a Cristo y a este crucificado como el único que va a dar estabilidad a mi propia vida. Eso es lo que tenemos que pedir. Así es como tenemos que conducirnos, rogándole que esta su palabra haga vibrar nuestro corazón y nuestra vida, que sea una palabra de Dios, una palabra que es dinámica porque está acompañada también por el Espíritu Santo. Que así sea en todos nosotros. Amén.